Aunque estos días de septiembre seguimos estando más pendientes de guardar las distancias y pensando en lo que nos deparará el futuro entre la crisis económica y la crisis sanitaria derivada del COVID-19, no queríamos desaprovechar la oportunidad de hablar con Mar Rodríguez y Miguel Ángel Cruz, representantes del Comité Ciudadano que ha promovido la solicitud de una consulta popular ante el Ayuntamiento de Jaén. En las últimas semanas, con respecto a este tema, se han ido conociendo noticias como la del rechazo judicial a las medidas cautelares que solicitó la empresa, heredero de José Castillo, que ha sido la que ha venido gestionando el servicio de transporte urbano durante más de 60 años. O asimismo, también se ha sabido sobre las medidas adoptadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento, en el que PSOE y Ciudadanos, los partidos que gobiernan el Ayuntamiento, han decidido contratar provisionalmente la prestación del servicio en los próximos 2 años por otra nueva empresa privada hasta la adjudicación definitiva a otra nueva empresa. La iniciativa vecinal de consulta popular, por un lado, no es vinculante para el Ayuntamiento de Jaén, y además la propia ley exige que sea el Gobierno de la Nación quien la autoriza o rechace conforme a unos requisitos que haya establecido. Sabiendo esto, ¿qué sentido tiene la consulta entonces? Bueno, pues me gustaría comenzar diciendo que la Constitución española, en el artículo 23.1, sí que recoge la participación directa de la ciudadanía junto a la representativa y a las propias elecciones. El problema es que en el ordenamiento jurídico político las ciudades y los pueblos siguen estando tutelados por las comunidades autónomas y por el propio gobierno central. Y así es como está establecido en la Ley de Consulta Popular de Andalucía. Esto lo sabíamos al promover la iniciativa, pero consideramos, y encima se ha demostrado, que la iniciativa de consulta y la campaña de recogida de firmas ha canalizado una opinión muy clara de la ciudadanía hacia una propuesta concreta y de futuro. El debate real se ha dado en la calle y no en el ayuntamiento, desgraciadamente. Rápidamente el equipo de gobierno del ayuntamiento ha tratado de neutralizar la propuesta, acelerando una nueva privatización, además silenciando y obstruyendo el procedimiento de la consulta popular que hemos solicitado y registrado, intentando a toda costa evitar que el debate planteado por una parte importante de la ciudad llegue al pleno municipal. Como suele ocurrir en numerosas ocasiones, la soberanía popular y la participación democrática, dicho así, la propia política, se deteriora cuando éstas no coinciden con el poder de los que están mandando. Pero puedo asegurar que la iniciativa de consulta popular sobre el transporte urbano en la ciudad de Jaén marcará un antes y un después en la vida de la ciudad en esta época de crisis, miedo y de COVID-19. No será una nueva oportunidad perdida, sino parte del futuro de esta comunidad de vida que llamamos Jaén. El pasado 8 de julio registrabais la solicitud de la consulta popular con el aval de 6.638 personas. ¿Qué balance hacéis de la campaña realizada en estos meses? Bien, pues te comento, a finales del mes de enero de este año, pues iniciamos la preparación y la puesta en marcha de la campaña de recogida de firmas, que, como bien es sabido, tuvo una gran acogida entre la ciudadanía de Jaén. Después, a mediados de marzo, con la difícil situación que se presentó con la pandemia, bueno, pues tuvimos que parar y empezamos otra vez en el mes de junio con todas las medidas de seguridad, ¿no? Hasta que el pasado 8 de julio registramos en el ayuntamiento la solicitud apoyada por un número importantísimo de habitantes de nuestra ciudad. Ha sido, bueno, muy interesante, hemos aprendido muchas cosas por el camino. El asunto de Castillo es algo profundamente sentido por la ciudadanía de Jaén y de distintas generaciones, ¿no? Hemos puesto más de 50 mesas de recogida de firmas que hemos ido colocando por el centro y los barrios de la ciudad. La importante actividad realizada por compañeros y compañeras de los colectivos que componemos el Comité Ciudadano y de simpatizantes se ha desarrollado un gran trabajo activo también en redes sociales. La ciudad, como bien se sabe, de comunicación y contacto directo con la multitud de personas afectadas por la situación del servicio, incluyendo a trabajadores anteriores y actuales de la propia empresa. Los encuentros y trabajos conjuntos con organizadores sindicales, sociales y vecinales, todo este trabajo de activistas, ha permitido vencer el silencio institucional. En ese sentido, bueno, podemos decir que el pasado 8 de julio la ciudad de Jaén obtenía una nueva conquista democrática
tras la anterior de forzar al ayuntamiento a iniciar un procedimiento de revisión de oficio que acabara de una vez con la situación de ilegalidad que se ha mantenido durante tantísimos años. Durante estos meses se ha ido conociendo públicamente cuál ha sido la realidad de los últimos 60 años entre el Ayuntamiento de Jaén y la empresa privada que ha gestionado el servicio de transporte urbano colectivo. ¿Qué valoración hacéis desde el Comité Ciudadano? Bueno, pues durante estos meses, tanto la revisión de oficio de la relación del Ayuntamiento con Castillo como la propia consulta han obligado a hacer un debate público y a que se conocieran muchos aspectos concretos del servicio y de la actividad desarrollada durante más de 60 años, que han configurado una situación totalmente indigna para nuestra ciudad. A ver, resumiendo mucho el asunto, podemos decir que esto fue posible porque el Ayuntamiento de Jaén, tanto los representantes municipales durante ese periodo en el franquismo y también en la nueva situación democrática, estos representantes del Ayuntamiento, como digo, nunca trabajaron de verdad por la creación de un servicio municipal de transporte urbano en la ciudad y de un servicio cuya prestación municipal es obligatoria según la propia legislación de aquel tiempo y de la actual. Algo que no vemos solo en esta cuestión, sino que se ve también en el conjunto de los servicios esenciales municipales, como el agua, la limpieza, la recogida de basura, etc. Durante el franquismo se creó una complicidad entre un poder fáctico económico y la gente en Jaén sabe lo que significa meterse con Castillo, y un ayuntamiento cómplice con esta situación porque había renunciado totalmente a construir un sector público fuerte para defender de verdad los intereses generales de la ciudadanía de Jaén. Y esta situación pasó así al nuevo ayuntamiento democrático. Es más, si nos detenemos incluso en la documentación municipal de los años 80, vemos como si la ingeniería municipal jurídica, abiertamente ilegal, y sin la cooperación política y técnica del ayuntamiento, no hubiera sido posible la continuidad de ese poder fáctico que mandaba en la ciudad sin presentarse a las elecciones y que además era capaz de quitar y de poner incluso a concejales de los equipos de gobierno, como ocurrió en los años 80 del siglo pasado o en el asunto más reciente de los tornos de los autobuses. Esta situación es algo que conoce muy bien la ciudadanía de Jaén y además lo hemos escuchado clarísimamente en la campaña de recogida de firmas. No se trata de una opinión marginal, sino de una opinión muy amplia en la ciudad. Sin embargo, casi todas las fuerzas políticas municipales defienden la privatización de los servicios municipales y no han estado ni están por un ayuntamiento que defienda a la ciudadanía con sus servicios esenciales municipalizados. Por eso decimos que aquellos 60 años determinan la continuidad por otros tantos con una nueva privatización. Además, sin un verdadero equipo dirigente municipal, con un proyecto democrático de ciudad que constituya un ayuntamiento a la altura de la gente digna y decente de nuestra ciudad, estaremos en la misma situación que antes. Y ello no solo es necesario, sino que es imprescindible. Además, peor ante esta situación que se abre con la crisis económica actual y la gran destrucción social que se ha generado a raíz del coronavirus. Me gustaría preguntaros también, porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén dijo públicamente al principio que no había condiciones económicas para municipalizar el servicio de transporte colectivo. Y a esto luego añadió que además la situación del Ayuntamiento, en la que se encuentra intervenido por el Ministerio de Hacienda, impedía jurídicamente que se pudiese realizar la municipalización. ¿Qué opinión tenéis vosotros al respecto? Bueno, hay que decirle al Ayuntamiento de Jaén que la gente no es tonta y sabe y lo sabe bien que el servicio no es deficitario. De ninguna manera es deficitario. Castillo dura, porque todavía sigue manteniendo el servicio, Claro. dura más de 60 años dentro de la concesionaria. No creo que mantenga eso teniendo que poner el dinero al servicio. El equipo de gobierno actual no piensa de forma distinta a los de los equipos de gobierno anteriores. Excluye el debate y la municipalización, no por esos aspectos económicos de rentabilidad, sino por otras razones. Si de verdad, en serio, se hubiera planteado esa posibilidad, podría haberse hecho, por ejemplo, lo que Podemos y el PSOE han acordado en Ponferrada, que es una ciudad de 65.000 habitantes de la provincia de León,
que ha realizado un contrato puente con una empresa para gestionar el servicio durante 2 años para prepararse y organizar municipalmente el servicio inmediatamente después de que cumplan esos 2 años, ¿no? Pero esa posibilidad no está contemplada ni como posibilidad en el programa de gobierno del PSOE y Ciudadanos, como tampoco tenían en sus programas presentados a la ciudadanía en las pasadas elecciones municipales. La medida de resolver el contrato con Castillo, porque no creen en la municipalización, porque no creen que los servicios municipales esenciales deban prestarse por el propio ayuntamiento y lo hacen a conciencia. Y me explico. ¿Por qué la ciudadanía de Jaén sabe o debe de saber que buena parte de los más de 600 millones de deuda municipal se deben precisamente a la acreditación de los servicios? Claro. Y a que el ayuntamiento está obligado a garantizar las tasas de beneficio de las empresas que lo gestionan. Es lógico además eso, ¿no? Claro, claro. Lo que también lleva a una dependencia municipal de los bancos. Es un círculo infernal que ha llevado a la quiebra económica del ayuntamiento. La subida, tenemos un ejemplo, la subida del IBI de este año. Sí. Por ejemplo, acordado por el equipo de gobierno municipal, donde queda en discurso, ¿dónde queda el discurso de Ciudadanos contra la subida de impuestos? Se ha hecho para pagar reclamaciones económicas de FCC y Castillo, se incrementa la deuda y se suben los impuestos para garantizar los beneficios de estas empresas. Todo a costa siempre del ciudadano de Jaén. Claro. Presupuesto a presupuesto y año tras año hay otros factores, que eso es uno de los fundamentales. Bien, por último me gustaría preguntaros por la situación que se abre a partir de ahora. ¿Qué vais a hacer? Sí, bueno, acabamos de hacer público un comunicado a los medios de comunicación y además está ya circulando por las redes sociales, así que tampoco me quiero repetir. Perdón, pero sí me gustaría señalar que el silencio del ayuntamiento está corriendo en su contra y a favor de la iniciativa ciudadana. Además, quiero compartir con la ciudadanía de Jaén mi preocupación, que no es solo mía, sino que es colectiva, de todo el Comité Ciudadano, sobre el presente y el futuro, no solo del servicio de autobús, sino del futuro de nuestra propia ciudad. En momentos importantes, la ciudad de Jaén, su vecino y vecina, su tejido asociativo y vecinal, ya anteriormente ha decidido tomar carta en los asuntos y resolver a favor de la ciudadanía algunas cuestiones municipales. Hay que recordar, por ejemplo, el asunto del ferial de los años 90. Allí también había muchos intereses creados y fue precisamente el movimiento vecinal el que ayudó a resolver el problema al favor del interés y de la opinión mayoritaria de la población. Y también en aquel momento los partidos mayoritarios no estaban por la zona de la Vestida, pero tuvieron que hacerlo. La situación es más grave ahora. La situación creada por el COVID-19 ha coincidido con una nueva recesión económica. El Ayuntamiento de Jaén sabemos que está quebrado económicamente y, más grave aún, no va a participar ni siquiera en el fondo económico destinado a los ayuntamientos que han acordado entre el Gobierno central y la Federación de Municipios y Provincias. O, si participa, va a ser en un porcentaje mínimo, ínfimo, que puede llegar solo al 1,2% de la gran deuda de 600 millones que tenemos, y es en el mejor de los casos. Esto significa, sin muchos rodeos, que el Ayuntamiento de Jaén debe reorganizar todos sus recursos y todos sus servicios para proteger a la población de Jaén ante lo que viene. O el círculo infernal del que hablábamos anteriormente va a ser muy duro para una grandísima parte de la población. La municipalización de los servicios esenciales tendrá que formar parte necesariamente de un programa de rescate de la ciudad de Jaén, en la que el endeudamiento municipal tendrá que compensarse con parte de lo que los gobiernos de España han destinado a salvar a los bancos en la crisis de 2008. Se trata de un programa de emergencia a favor de la salud, de la educación, del trabajo, de la economía local, del medio ambiente, de nuestro patrimonio cultural, y también es un programa de salvación de toda una generación de jóvenes que no queremos vivir una vida miserable y lo único que queremos es tener una vida digna y decente. El Comité Ciudadano va a defender con uñas y dientes la consulta popular con toda su fuerza y va a contribuir a que se lleve a cabo el debate público que nos quieren robar.
Quiero también terminar aprovechando la ocasión para mandar un saludo muy especial a todas las trabajadoras y los trabajadores de los hospitales y de aquellos centros de trabajo de nuestra ciudad con las que hemos ido contactando en los días duros de la pandemia, cuando se tenían que buscar la vida para llegar al trabajo ya que no tenían un transporte adecuado. Queremos un ayuntamiento donde la gente y los habitantes de esta ciudad no caminen solos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, por vuestras respuestas y un saludo muy grande a todos.